¿Cómo les ha ido? ¿Están listos para conectarse con la palabra de Dios el día de hoy? ¿Aquí atentos? Perfecto. Sé que el Señor nos va a hablar demasiado el día de hoy. La semana pasada aprendíamos sobre David. David tenía aproximadamente 50 años, un poco más. Todo su ministerio y su vida personal, todo lo que él era y todo lo que él representaba, iba en ascenso. Era como una flecha que se lanza y solo vemos cómo sube, sube, sube y sube. En todo estaba experimentando esplendor, en su reinado, en su vida personal. Era un hombre íntegro, misericordioso con Mefiboset, que sabía perdonar, que sabía cambiar cuando estaba cometiendo un error, como Nabal, cuando quería matar a Nabal. Estaba en un momento espectacular de su vida. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que está pasando por un momento tan bueno termine pasando por algo tan trágico como lo que vivió David? Cuando yo digo la palabra trágico, en realidad esta palabra no se queda corta. Lo que le ocurrió a David por causa de su adulterio fue trágico para su vida personal, para su familia, para sus hijos, aún para su salud. La Biblia dice: mientras callé mi maldad, envejecieron mis huesos, en mi gemir día y noche. Entonces sí podemos hablar que este momento de su vida fue trágico para él. ¿Cómo pudo un hombre de Dios, un hombre como él, llegar a tal situación? No podemos juzgarlo, todos tenemos carne como lo tenía él. Pero ahí era donde aprendíamos precisamente del título de la conferencia: el exceso lleva al desenfreno. Él comenzó a tener áreas en su vida que no controló. Comenzó a ser muy indulgente. Comenzó a permitir muchas mujeres. Otros reyes en otras naciones lo podían hacer, pero no un rey del pueblo de Dios. Y estas mujeres desviaron el corazón de David. Comenzó la indulgencia. Comenzó a llenarse del orgullo. Sus muchos triunfos, sus logros lo llevaron a pensar que era perfecto, que nadie podía corregirlo, que era más que los demás. Y el que crea estar bien, como les enseñé, cuide que no caiga. El que crea estar firme, tenga cuidado. Entre firme y caer, en la mitad está, cuide. Y eso fue algo que a David le falló. Dejó de cuidar de él mismo y comenzó a permitir indulgencias. Veíamos un hombre como Billy Graham, un gran hombre de Dios, hasta el día en que partió, un ejemplo para todos. A él, en Estados Unidos, lo sepultaron en un lugar, y las exequias se las hicieron en un lugar donde solo a 3 personas, por mucho, en Estados Unidos se las han celebrado. Fue un hombre muy importante, pero recuerdan que él decía que él tenía unos principios de vida. Él cuidaba de él. Uno de sus principios, que tiene mucho que ver con este tema: nunca estoy solo con una mujer que no sea mi esposa. Qué buen principio. Yo procuro tenerlo en práctica. Procuro, si voy a hablar con una niña, que quizás sea que estén más personas conmigo, o en dado caso que me ayude mi esposa, pero yo procuro, aun cuando intento comunicarme con muchos de ustedes, prefiero siempre hablar y tener contacto con un hombre, porque son tareas prudentes y principios que uno debe tener. Y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre esta trágica etapa de la vida de David. Y quiero que me acompañen a 2 Samuel 11 del 1 al 5. Lo voy a leer en la versión 1960. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé,
hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Bueno, en estos días, creo que ustedes se han dado cuenta, se ha hecho viral y ha recibido un sinnúmero de burlas, de críticas fuertes porque las personas repudian esta clase de comportamiento. Y quiero que ustedes la vean, y yo sé que ustedes lo han visto, y para eso tengo ahí unas imágenes, quiero que las veamos. Aquí está la primera. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Coldplay, Tour Divorcio. Fue un meme. Y todos conocemos esta historia, ¿no? Un importante empresario, un CEO de una empresa grandísima en Estados Unidos, le dio la gran idea de ir a un concierto donde habían más de 50,000 personas con una trabajadora de su empresa. ¿Cómo es importante que en el trabajo nos cuidemos, mis queridos? La gran mayoría de infidelidades ocurren con alguna persona del trabajo. Y él le pareció muy normal, estaba con ella, había más de 50,000 personas. Y preciso la cámara de Coldplay, ellos lo hacen, los enfocó. Y todos vimos la imagen, ella se escondió, él se escondió, se tiró casi que al piso como diciendo: trágame tierra. Ella se volteó, fue una imagen completamente bochornosa, y lo que hemos escuchado que fueron las consecuencias, ¿no? Su esposa se separó de inmediato de él, está teniendo inconvenientes en su empresa y tiene que pensar aún en renunciar por causa de su aventura. Y vean este otro, ¿cómo les parece? No te preocupes, mi amor, iremos puros hombres. Aparte, todos tienen esposa. Y miren los amigos, Piqué, no sé cómo se llama ese, Nadal, ¿es que se llama? Nadal. Perdón, es que no escucho. Uy, los pillé. Ya ustedes por allá. Nodal, Chespirito, no sé quién será ese otro. Y abajo, precisamente el CEO que les comento. Qué belleza, qué compañeros, ¿no? Ni Chespirito se salvó. Y eso que él ya murió. Pero lo que pasa es, mis queridos, es que las consecuencias del adulterio son graves, afectan, y debemos cuidarnos. Tanto hombres como mujeres debemos cuidarnos del adulterio. Miren, el propio Chespirito ya está muerto y todavía se habla de él. Aún a su esposa no le perdonan. Ella tuvo, hace poco, como salió un programa recordando la vida de él, ella tuvo que abandonar sus redes, porque conforme iba pasando el programa y se veía cómo ella buscó dañar el hogar de Chespirito, esta mujer le han caído encima miles de personas. Porque esto, como les decía, es algo que a nadie le gusta. ¿Por qué genera entonces el adulterio tanto desagrado? ¿Saben por qué? Porque hay dos valores inmensamente grandes que aquí se ponen en juego, y es la lealtad y el amor. Si hay algo con lo cual se puede lastimar a otra persona, es con la traición, que es la infidelidad, y con el egoísmo, que es la falta de amor. Ahora yo quiero que usted vea algo. Cuando Dios se refiere a Él como lo que Él es en esencia, la Biblia dice, Juan lo enseñó, Dios es amor, es su esencia. Y un pasaje de la Biblia también dice, aunque el hombre es infiel, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se da cuenta? La fidelidad es una esencia del Señor. Es inherente a su carácter, el amor y la fidelidad. Por esto, fallar en estas dos áreas es algo que en realidad es grave. Y son virtudes que debemos procurar cultivar en nuestras vidas. Esta falta de virtudes puede hacer grandes daños a las personas que nos rodean, y sobre todo pueden hacernos daños a nosotros mismos. Querida iglesia, valoremos el amar a los demás, el dar lo mejor de mí por los demás. Y es que el amor me lleva a la fidelidad, a no quererle fallar a alguien que me ha amado, que me ha dedicado su tiempo, su cuidado.
que ha confiado en mí, no defraudemos la confianza de los demás. Es por eso que este pecado, el adulterio, es un pecado tan serio y tan grave. Y así como el pecado de este hombre se hizo viral y es conocido en todo el mundo, lo mismo ocurrió con David. Como les decía, ningún pecado ha sido expuesto públicamente como el pecado de David y Betsabé. Todo mundo, películas, series, predicaciones sobre este tema. Y ya voy por la segunda enseñanza sobre todo lo que afectó David, su vida con este pecado. Y no sé si acabe hoy porque en realidad es tanto lo que uno puede sacar. ¿Sabe? David con este pecado lastimó a muchas personas. Y sobre todo David experimentó consecuencias amargas, muy amargas. ¿Saben por qué? El sabio Salomón nos lo dijo en Proverbios 6, 32 al 32, 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Lo que le decía de esta pobre mujer, Florinda Mesa, doña Florinda, todavía hablan de su error. Y cuando piensan en ella, automáticamente la recuerdan por eso. Cuando piensan en Piqué, le garantizo que quizás hoy muy pocos se acuerdan que Piqué fue un futbolista ahí de medio pelo del Barcelona, porque en realidad no era de los mejores tampoco. Y en realidad me cae mal. ¿Mentiras? Y quizás muy pocos se acuerdan de eso, pero la gran mayoría se acuerda de Piqué como el que le fue infiel a Shakira. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Chespirito. ¿Cuántos no admiramos a Chespirito? A mí me fascinaba ese amor puro, blanco que le hacía, pero no se ha salvado. Allá están recordando su vida y ahora hasta memes hacen también con su vida. Y eso es algo que debemos tener presente. El adulterio no es algo ideal. Es algo que lastima demasiado. Y como les enseñaba la semana pasada, no se cae en adulterio de un día para otro. Es el fruto, es el producto de muchos descuidos. Es el producto de indulgencias. David comenzó con un estilo de vida, con una indulgencia bastante grande. Se le hizo muy normal la poligamia. Tener muchas mujeres, una y otra, y eso no es para nada normal. Entonces yo quiero que veamos y entremos en materia sobre por qué David tuvo que experimentar este trágico momento. Y quiero que me acompañen al versículo número 1. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Como les decía, David estaba siendo indulgente consigo mismo y más allá de lo prudente. Está muy bien descansar. El mismo Señor nos manda a todos tener un tiempo de descanso. Es más, si usted recuerda lo que le he enseñado, Dios mismo hizo que ningún enemigo molestara a David. Y David pasó por un buen tiempo de descanso. Pero el tiempo de descanso, mis queridos, debe tener un momento en que ya debe terminar. El exceso de descanso nos puede llevar al ocio, a tener una vida ociosa, y nos puede llevar a malos hábitos. Cuando usted dice voy a mirar el celular un ratico, pero resulta que 1, 2, 3 minutos, 15 minutos, y ese dedo usted ya lo tiene rojo de tanto estar haciendo ahí el scroll infinito, y mire, y mire, y mire, y su celular y el sistema enviándole todo lo que usted quiere ver. Y usted comienza a permitir que se le vaya y se le vaya el día en eso. ¿Sabe? Eso atrofia la mente. Creo que los que somos papás sabemos muy bien que es bueno evitar que nuestros hijos se la pasen tanto tiempo en eso. Y muchas personas en medio del scroll infinito comienzan a ver cosas que no deberían ver. Querida iglesia,
el exceso de descanso nos puede llevar al ocio. Y el ocio no es para nada bueno. El ocio nos puede llevar a hacer cosas indebidas. Veamos lo que dice el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Note a qué lo llevó el ocio. Dice, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. ¿Puede entender qué quiere decir eso? Caer la tarde, aproximadamente 3, 4 de la tarde. En Oriente Medio se anochece mucho más tarde, puede ser hasta más, no sé, 5, 6. Y a esa hora se estaba levantando de su cama David. David estaba cansado de descansar. David estaba cansado de no hacer nada. Y lo peor, David estaba en la cama y no estaba donde debía estar, en la batalla. David debía estar en la batalla. Por eso dice la Biblia, en la época en que salen los reyes, cada frase de la Biblia tiene mucho significado. La Biblia nunca dice nada por decirlo. Y la Biblia resalta, en el momento en que todos los reyes estaban en batalla, David estaba dándose indulgencias. David estaba con ocio, con pereza. Y esa pereza, ese ocio lo llevó a la pereza. De tal manera que se daba el lujo de levantarse a las 4 de la tarde. Y quizás más, aún más tarde todavía. Mucho tiempo de ocio, como les decía, puede causar mucho daño. A mí me fascinan los proverbios porque nos enseñan muchos principios de vida que nos hacen bien. Y Proverbios 6 del 10 al 11 dice lo siguiente: un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Otra traducción dice un poco más de sueño, un poco más de dormir, un poco más de cruzar las manos. O sea, ya lo hizo, pero sigue haciéndolo más. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabe? De David haber estado donde debía estar, que era en la batalla, y esto es muy importante, téngalo en su mente, nunca habría ocurrido este episodio con Betsabé. Si en vez de estar en el ocio y en la pereza, hubiese estado en el campo de batalla, esto nunca habría ocurrido. Sigamos con la parte B del versículo 2. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué nos dice la palabra, querida familia ON? Los ojos son el espejo del alma. Y lo que nosotros vemos, de eso nos estamos llenando. Y debemos tener cuidado que nuestra alma esté llena ¿de qué? De tinieblas. Y David en ese momento no controló sus ojos. David se quedó viéndola. No quitaba la mira de ella. Apenas vio que era hermosa, él se quedó ahí con sus ojos, clavó sus ojos en ella. Debemos entender algo, hoy por hoy este problema se ha exacerbado y las redes sociales han incrementado este problema. Los más famosos, las mujeres que más les dan like, las que tienen más seguidores, ¿qué característica tienen en sus páginas? ¿Ah? Ligeritas de ropa. Creo que todas ellas son como pobres. Debe ser porque andan ligeritas de ropa, con tan poquita ropita. Y todas son bien seductoras. Una vez una niña me está diciendo, ay, es que tengo un novio, pues tenemos muchas peleas. A mí me parece que él a veces es muy mirón. Y pues yo sé, la gente se da sus mañas. Me di la tarea de ver, no sé cómo lo hizo, lo que él miraba en sus redes y me mostró puras niñas pobres, ligeritas de ropa. Y dije, no, mamito, usted está en el lugar equivocado. Este muchacho no controla sus ojos y de eso está lleno en su interior. De eso está lleno. Y David aquí, ¿qué ocurrió? No cuidó sus ojos. Cuidemos nuestros ojos.
Seamos prudentes. Ok, está pasando una mujer bonita, pues mis queridos, es inevitable, es bonita, pero ya no se quede ahí mirando, 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 más de lo que debe mirar. Nosotros los hombres debemos aprender a tener cuidado con eso. ¿Qué más dice el pasaje? La cual era muy hermosa. ¿Sabe una cosa? La Biblia jamás exagera nada. Si la Biblia dice que era muy hermosa, es porque esta mujer era fabulosa. Era un bizcocho de mujer. Rara vez la Biblia exagera en sus palabras. Y si la Biblia dice muy, es porque no está exagerando. Ella era hermosa. Y sabe, cuando vemos este pasaje, casi siempre los reflectores van por completo dirigidos a David. Y vemos a David como el único culpable. Porque quizás la Biblia obviamente es el hombre de Dios, es el rey. La misma Biblia se enfoca en él. Pero sabe, también debemos ver a aquella hermosa hebrea. No está disculpada. Vamos a ver por qué. En esta época las hebreas eran muy cuidadosas y prudentes, sobre todo porque su folclore, su estilo de vida en esta nación lo demandaba. Entonces ellas eran muy cuidadosas. Es más, ninguna mujer se bañaba en la terraza. No era el lugar para bañarse. Ninguna hebrea lo hacía. Betsabé sabía que en ese lugar podía ser vista. Ella lo sabía. Ella sabía muy bien quién vive al lado. Y se las arregló para sacar allá su bañera, no sé qué hizo, porque ese no es un lugar para bañarse. Y ahí quedó también ligerita de ropas, es más, desnuda por completo, sabiendo ella que David la estaba viendo. Ahora, la terraza no era en esa época lo que es para nosotros ahora, que es el lugar donde vamos por ahí a colgar la ropa y si mucho después volvemos a mirar si ya se secó y allá no estamos para nada. No, en esa época la terraza, y para los judíos la terraza era algo muy distinto. Primero, una terraza estaba elegantemente amoblada. Era un lugar para pasar tiempo con la familia. Aparte de todo, la terraza era un lugar para realizar reuniones de trabajo. O sea que la terraza era un lugar que muy frecuentado. Pero mira que dentro de todo esto que yo encontré no era un lugar para bañarse. Ella sabía que David frecuentaba ese lugar. Betsabé, si somos sinceros, quería que el rey la viera. Ella fue intencional. Urías era uno de los 30 valientes de David. El esposo de Betsabé era Urías. ¿Sabe dónde se encontraba Urías? En la guerra. Hay un proverbio que dice: mi esposo no está en casa y la cama está tendida y le he puesto colchas hermosas y de gran precio. Y ella estaba haciendo eso. David, mi esposo está en la guerra. Y se echaba agüita. David, ella, mis queridos, quizás hoy vamos a decir: uy, Dios mío, qué belleza de saber, pero es importante. Porque, como les decía, casi siempre todos los reflectores están puestos sobre David. David, 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 pero no. Y hoy por hoy, con esto del feminismo, mis queridos, la infidelidad, si se lo digo yo como pastor que ha aconsejado a tantas personas, se ha vuelto en algo 50 y 50. Y tristemente, por mis consejerías, no lo digo a nivel general, 80-20. Por un hombre que me cuenta que está siendo infiel, se me acercan 3 mujeres a decirme que le están poniendo los cuernos al marido. Y esto es algo que debemos aprender a tener cuidado. Miren, la Biblia nos insiste en muchos pasajes que no solo debemos evitar el pecado, sino que también debemos evitar ser piedra de tropiezo para los demás. Ella no solamente se cuidó de no pecar, sino que aparte de eso,
llevó a David a pecar también. Entonces piense esto, David estaba en el lugar donde tenía que estar en ese momento, era un lugar muy frecuentado, era el lugar donde, ellos salían de su cuarto y donde más estaban eran en el terrado con sus hijos, con sus trabajadores, era un lugar muy frecuentado. Y ella, en ese momento, fue piedra de tropiezo para él. Sabemos algo, y este mundo está hipersensualizado. Y también podríamos decir que está hipersexualizado. Y si nosotros queremos ser parte de la respuesta y no de este problema, de un mundo hipersexualizado, debemos poner nuestro apoyo haciendo lo que es recto, lo que está bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos cuidar nuestra forma de actuar y aún nuestra apariencia. Esto quiere decir, como les decía, que si yo veo algo tentador, miro hacia el otro lado y no me quedo viendo como lo hizo David. Esto también quiere decir que debemos cuidar nuestra forma de vestir. Ahora yo quiero que con esto usted no me malinterprete. No estoy hablando de el evangélico de la de vaca y corbata. Ni estoy hablando de la mujer con falda larga que no se maquilla y que mejor dicho tiene las raíces que se le notan, le llegan hasta por acá. No estoy hablando de eso. Todo extremo es malo. Estoy de acuerdo con vestirnos bien, con vernos bien, pero debemos tener mucho cuidado de vestirnos bien a vernos vulgares. ¿Me estoy haciendo entender? Hay una gran diferencia. Una cosa es una mujer que se viste muy bien y uno la ve como una dama y solo viéndola dice esta mujer es respetable. Y otra cosa son unas mujeres que se visten con cualquier cantidad de transparencias y con cualquier cantidad de escotes que uno ya sabe que lo que está diciendo es invitando a la inmoralidad sexual y a la lujuria. Hay una diferencia muy grande en eso. Y en un mundo tan hipersexualizado, donde las mujeres cada día muestran más, donde la ropa de moda cada día es más transparente, nosotros, querida familia ON, debemos aprender a marcar la diferencia. Si está casado, si usted está casada, evite el exceso de confianza con personas del sexo opuesto, como decía Billy Graham. Salir a comer, irse de plan solos. Mire que este hombre que veíamos ahí, al igual que Chespirito con Florinda Mesa, eran personas ¿de qué? De su trabajo. Tengamos cuidado. Yo tuve que atender casos así. No, es que mi esposa ahora, doctora, que lo ve, está escribiendo con su compañera del trabajo y todos los días escriben y son todos confianzudos. ¿Cómo estás? Ay, me hiciste falta. Ay, y risa va, risa viene, ¿qué hago? Y uno los aconseja y no, simplemente son relaciones laborales. Unos meses después están cayendo en adulterio y están fallando. Porque no son cuidadosos, porque no son prudentes. En todo esto, mis queridos, cuidemos. Por eso el que crea estar firme, cuide que no caiga. Lo que debemos hacer es tan sencillo como cuidar y no es tan difícil. Tenemos un Espíritu Santo que nos ha dado dominio propio y que nos ha dado templanza y que nos da la capacidad de no ceder. Lo tenemos, está a nuestro favor, está para nosotros. Aún, mis queridos, se los quiero decir, aún en la iglesia. Yo he tenido que ver casos, ay no, es que le fui fiel a mi esposo porque es que el otro era más espiritual que mi esposo. Ay, leía más que yo. Yo lo veía que leía más que mi esposo y que, uy, es tan espiritual que fue infiel, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Cada uno de estos son ejemplos que nos debe llevar a cuidarnos. Entonces yo creo que tanto David como Betsabé tuvieron culpa en esta ocasión. Los dos por igual. Y creo que hombres y mujeres debemos aprender a cuidarnos también. Sigamos con el relato, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ahora note algo. David estaba en un momento de pura carnalidad, indulgencia,
en cuanto a la poligamia, muchas mujeres, indulgencia, no iba a la guerra, indulgencia, se levantaba tarde. Una vida completamente indulgente y una vida de excesos en cuanto a satisfacer los deseos de la carne. Y la Biblia nos enseña claramente que debemos andar en el Espíritu y no proveer para la carne. Y David estaba dándole a la carne un banquete continuo. Todo lo que la carne le pedía, David se lo daba. Todo. Y sabe, su carnalidad lo llevó a perder el control. El exceso de carnalidad nos puede llevar a perder el control. Cuando una persona es imprudente y se encuentra en un estado de carnalidad extrema, yo quiero que usted mire lo que ocurre. Y es una realidad. Y es importante que lo aprendamos. Hoy la predicación mía quizás es una amonestación. Es decirle, mire todo esto para que tenga cuidado. Y eche mano del Espíritu Santo para que guarde su corazón, su alma de cometer estos errores. Entonces, cuando una persona está en extrema carnalidad, esto nos ocurre a todos. David era de los más espirituales, yo también. Pero cuando le damos rienda suelta a la carne, esto que les voy a decir nos puede llegar a ocurrir. La carne se enciende y arde en llamas. Da lo mismo que sea un deseo sexual, da lo mismo que sea la ambición, que sea la avaricia, que sea la vanidad, que sea la venganza, que sea la fama, que sea el poder. Cuando usted le da rienda suelta a la carne arde en llamas. En ese momento, escúcheme muy bien, Dios se vuelve irreal para usted. En el momento en que su carne le ha cogido ventaja, Dios ya no es real para usted. Usted ni piensa en Él, ni se acuerda en Él, ni se acuerda del castigo. Lo único que tiene en su mente es ese pedazo de carne ahí. Refiriéndome a la otra persona, ¿no? Lo demás se hace completamente irreal. Dios se vuelve en su vida irreal. Usted pierde toda realidad. Se le olvida que ese pecado puede destruir su vida, puede destruir su familia, puede destruir su hogar, porque todo se vuelve completamente irreal. Solo hay una realidad: el deseo por aquella tentación. Eso es lo único que usted tiene en su mente. El deseo que ha surgido envuelve la mente, envuelve la voluntad del hombre y lo lleva a unas tinieblas profundas. De tal manera que el poder discernir entre lo bueno y lo malo con claridad desaparece. Eso ocurre si permitimos llegar a momentos como esos. Cuando usted está en un momento como eso, ¿sabe usted qué es lo mejor que puede hacer? La Biblia nos lo dice. Huya. Huya de ahí. Cuando la esposa de Potifar estaba como un pulpo con José, y José obviamente era un hombre y estaba sintiéndose tentado, ¿qué hizo? Salió corriendo. Y eso que ella le echó mano y le agarró la falda. En esa época usaban falda y le quitó la falda. Pero él no importa, él dijo, así no puedo salir, mejor me quedo aquí. No, él salió corriendo. Huya, mi querido, huya de la tentación, huya de la fornicación, huya de las pasiones juveniles, huya. Porque yo le digo una cosa: cuando usted huye, la lujuria retrocede. Huya de esos momentos. Tome medidas, lo que yo le decía. Todos tenemos una carne. Si aquí yo me pongo a buscar nenas lindas en ropa ligera, no voy a poder, porque me hace control parental. Y lo peor es que no me sé la clave, se la sabe mi esposa. Huya, mi querido. Aprenda a cuidarse. Cuando esté firme, tome medidas para que cuando venga la tentación, usted pueda huir de toda clase de tentación. Mis queridas niñas, jovencitas, eviten estar en un lugar solo con un hombre, les guste o no les guste. Porque puede que no le guste, pero si usted sí le gusta a él y ese muchacho es un mundano, pues si usted está en su casa va a hacer lo que sea por pasar por encima suyo. Y quizás usted, si le gusta a él, los dos tienen esta piel y van a comenzar a sentir ese deseo, esa atracción, y pueden después llevar
Esto los puede llevar a cometer graves errores. Errores embarazosos. Hay que aprender a cuidarnos. Entonces, huyan, mis queridos. Huyan en esos momentos. ¿Qué más dice aquí? Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Yo quiero que usted vaya conmigo a ese momento. Entonces David está así, con los ojos que se le salen, mirándola, y yo creo que llama estaba, como les decía, perdió todo sentido de la lógica, que ahí estaba su criado. Su criado lo estaba viendo y ¿quién es ella? Y ella le dice: mira, el criado le vio la cara de lujuria a David. En esa época, cuando alguien se refería a una persona, digamos, este es David, hijo de, ¿cómo se llama el papá de David? Isaí. Note que siempre habla de quién, del padre y en ocasiones del abuelo, pero usted nunca va a encontrar que hable de la esposa. ¿Sabe qué hizo este criado? De una manera muy sutil, porque era su jefe y era el rey, le estaba diciendo: estás cometiendo un error, David. Ella es Betsabé, hija de Eliam, pero le añadió algo más: mujer de Urías Eteo. Le estaba diciendo: a ver, David, es casada. Ten cuidado, David. Esta mujer es casada. Pero como yo les decía, el deseo de David envolvió su mente, su voluntad, y quedó rodeado de unas tinieblas profundas, de tal manera que, si nota, David ni siquiera le dijo: ¿sí de verdad es casada, David? Ni se dio por enterado. Le está diciendo: está casada, y David, tráigamela. Ni siquiera dijo: ¿ahí de verdad está casada? Nada. Estaba completamente envuelto por esa pasión carnal, que lo único que se le ocurrió fue decir: tráigamela, tráiganla para acá. ¿Sabe? David gozó por un momento los placeres carnales. La Biblia lo dice en Hebreos 11:25, y miren, esto es innegable. Ay, no, es que el pecado no es feo, para que usted una vez lo vaya entendiendo. Estoy seguro, David era un hombre guapo, bronceado por las guerras, el rey. Betsabé, como le dije, era un bizcocho de mujer. Quizás fue un tremendo momento, es verdad, pero es que resulta que los placeres de la carne, como dice Hebreos 11, versículo 25, son pasajeros. Yo creo que ese man, ese conciertico de 10 minutos se le tiró la vida entera. Ese concierto de 2 horas le dañó el resto de su vida. Y la Biblia dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué dice acá? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Sabe qué he notado en mis largos años como predicador y como pastor? El diablo solo muestra la belleza, el éxtasis, la diversión, la excitación, la aventura estimulante de los placeres indebidos, pero no dice nada sobre las consecuencias. En esta época el adulterio se pagaba con la muerte. Una mujer encontrada en adulterio era lapidada. Betsabé, su vida estaba en riesgo, y ¿sabe qué? Peor aún, la vida de su hijo, la vida del hijo de David. Pero David no paraba, mis queridos. Miren, el pecado, tratémoslo cuando está pequeño, porque el pecado se puede volver como una bola de nieve, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Por Dios, desde el momento, quizás, Dios mío, perdóname, no fui a la guerra, ya me voy para allá, pero no, seguía sin reconocer sus errores. Uy, Señor, ya tengo muchas mujeres, voy a parar. No paraba.
Señor, estoy como perezoso, perdóname, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de la maldad. La palabra limpiarnos es espectacular, es quitar el hábito pecaminoso. Pero David no lo hacía y entonces se iba volviendo en una bola de nieve cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y es que el pecado entre más grande se vuelve, más se sale de nuestro control. Déjeme adelantarle algo que vamos a ver más adelante, pero este pecado a David le trajo grandes consecuencias. David no sabía qué hacer. Ahora yo quiero que usted, a veces me gusta ponerme también en el lugar de la persona, del pecador, para no solamente criticarlo y juzgarlo. Piense en eso. David está tranquilo, bueno, la pasé como bien esa noche. Una noche de copas, una noche loca. Cuando ella le dice, estoy encinta. David era un hombre muy, muy correcto. Lo sabemos por cómo se portó con Saúl, cómo se portó con Jonatán. Pero piense la presión tan tremenda en David cuando ella le dice, bueno, David, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que me maten? ¿Y vas a dejar que maten a tu hijo? ¡Oh, qué momento! Yo me imagino a David dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, es mi hijo. Pero de nuevo no se arrepintió. Siguió haciendo crecer más esa bola de nieve. Y eso lo veremos quizá la otra semana. Buscó matar a Urías. ¿Sabe? El pecado nunca, Satanás nunca le va a decir a usted, mañana por la mañana vas a tener una resaca, esa emborrachada que te estás pegando. Satanás nunca le va a decir, pero eso te podría dar una cirrosis y podrías morir por causa del exceso de alcohol. Eso no lo dice para nada. Satanás no dice, al final podrías arruinar a tu familia. Nunca le dice al drogadicto, este es el comienzo de un largo y doloroso callejón sin salida. Él no dice todo esto. Jamás le dice al ladrón, te van a atrapar, amigo, te van a atrapar y aún tu vida puede estar en riesgo. Hazlo y terminarás tras los barrotes o terminarás muerto. Hace unos días, cerca a nuestra casa, mataron a un muchacho, cayó un muchacho muerto aquí y otro acá. Yo iba saliendo del carro con mi hija cuando vi el primero que murió y luego, ay, ¿qué pasó? Y cuando volteé para mirar, al mirar al otro lado ya se estaba muriendo otro. Mi barrio es muy seguro. ¿Qué pasó? Dos muchachos, 20, 19 años, cogieron a un dueño de un restaurante y le querían robar y resulta que el tipo también estaba armado. Y cuando le quisieron robar y le quitaron algo, él esperó que se fueran y llegó y pum, pum. Dos muchachos. Yo vi cuando cayó ahí un jovencito, 19, 20 años. No le di, porque el pecado se ve atractivo. Lo que le voy a robar. Pero no le dicen, puedes terminar en la cárcel. Puedes aún perder tu vida por causa de eso. Satanás nunca dice eso. Y con toda seguridad tampoco le avisa, le advierte al adúltero. El embarazo es una posibilidad real. Vas a tener que abrir sucursal. Tampoco se lo dice. Tampoco le dice, ¿sabías que puedes contraer una enfermedad mortal? Hace poquito leí que en Colombia, escúcheme, en Colombia el SIDA está disparado. Con ese cuento de que como el SIDA ya tiene cura, que no es verdad, simplemente usted se vuelve esclavo de una medicina por el resto de su vida. Con ese cuento de que ya tiene cura, se está disparando. Cualquier aventura puede terminar en una enfermedad como esas. Y ni hablar las enfermedades que aumentan en alguien que tiene problemas de homosexualidad. Muchas más. ¿Sabía que contraer SIDA para un homosexual se aumenta en un 80% la posibilidad? Todo esto es la realidad. Es una realidad, pero ¿sabe? Satanás calla. Mis queridos, hoy les quiero enseñar algo. Tomémonos todo esto en serio.
Son cosas serias. Cuando se comete el pecado y se recibe el pago, el diablo no está en ningún lado para solucionarlo. ¿Sabe qué está haciendo? Sonriendo. Pero no le ofrecen ningún aliento y ninguna ayuda frente a las consecuencias. Ahora, querida familia ON, nunca, y ustedes lo saben, busco con esto que ustedes se sientan en miedo, con temor, no, aún acusados o condenados, porque la Biblia nos lo dice en Tito, claramente, y yo se los he dicho, la gracia del Señor nos capacita para abandonar el pecado, las pasiones mundanas, para rechazarlas y para abrazar la justicia, el dominio propio y la piedad. Podemos hacerlo, pero es importante que lo sepamos. ¿Para qué? Para que echemos mano de lo que Dios nos ha dado, el dominio propio, para evitar cometer cualquier clase de error que nos pueda hacer daño. Porque quiero hoy dejar hasta acá. Veo que la otra semana vamos a aprender mucho más, siguen cosas súper interesantes. Quiero enseñarles a los ojos de la Biblia por qué el adulterio es tan malo. ¿Por qué es tan malo? Es que la Biblia lo dice. Pues mejor dicho, no les quiero adelantar nada, pero quiero enseñárselos. ¿Sí les gustaría aprenderlo? Perfecto, nos vemos mañana aquí a la misma hora por el mismo canal. Pero quisiera, mañana, perdón, es que para mí una semana es como un día. Entonces, vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro.